La otra hoja. Buenos días, amables oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña. Como siempre, tenemos sorpresas en nuestro programa y hoy tenemos una sorpresa muy especial, diríamos dos. Tenemos en la producción de sonido a Nelson Puentes. Buenos días, Nelson. Muy buenos días para todos los oyentes y buenos días a ustedes por extenderme una vez la invitación de venir a acompañarlos. Y habrán muchas, Nelson. No, claro, muchas gracias. Y con nuestro invitado, experto en metafísica y filosofía, Luis Guillermo Acosta González. Bienvenido, Luis Guillermo, al programa Hablando de Poesías de la Sombra del Lápiz. Muy buenos días a todos los oyentes y aquí a la mesa, muy amable por su invitación. Y también estamos con otro invitado, Daniel Esteban Acosta Ruiz. Bienvenido, Daniel Esteban. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos aquí a la mesa de trabajo y muchas gracias. Y viene a cantarnos hoy. Pues sí, pues vengo aquí con la invitación y pues muy alegre de poder cantar en esta mañana tan bonita y de poder acompañar a todos los oyentes. Y un poco complicado cantar en las horas de la mañana porque hasta ahora las cuerdas vocales están como acomodándose, ¿no? Y con este frío que está haciendo. Con este frío en la mañana. Y en la mesa de trabajo también Carlos Camilo Torres, nuestro libretista. Buenos días, Carlos Camilo. Buenos días, Carlos. Buenos días, Guillermo, Esteban. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Expresión Estéreo. Bueno, y tuvo que devanarse mucho los sesos con este tema, Carlos Camilo. Bueno, ¿y quién les habla? Carlos Fernando Acosta González. Bien, entonces vamos ya, comienzo a lo que es nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es la metafísica. Y también un poco de poesía metafísica. Poesía metafísica y algo de canciones, de la canción urbana. Y vamos a estar en estas 2 horas muy agradables. La metafísica, como su etimología lo dice, meta, que es más allá de lo físico. Es una rama que se desprende de la filosofía, estudia la naturaleza, la estructura, los componentes y los principios fundamentales de la realidad. Y podríamos decir de la irrealidad, que es la otra polaridad. Hablar de realidad es un punto en que los grandes científicos dicen que podemos estar viviendo una realidad virtual. Es bastante complejo y deben hacer unos puntos básicos en donde encontremos la realidad. Guillermo, usted como sanador, como terapeuta, ¿qué elementos nos sugiere para determinar la realidad? Por ejemplo, la realidad de un dolor que está experimentando la persona y cómo desde otros aspectos distintos a la medicina alopática se podría dar una sanación, una curación. Bueno, el dolor es así. El dolor es muy importante en el cuerpo humano porque es el que hace los síntomas para detectar cualquier enfermedad. Pero el dolor que nosotros sentimos, que llamaríamos psíquico, que es más o menos la pregunta, tiene muchos factores. Y es el desconocimiento de que estamos en un mundo que aparentemente, como usted hablaba, algo que no es real. Entonces tenemos la forma de reconocer que si conocemos la realidad, o sea, como usted expresaba lo que es la metafísica, más allá de lo físico, si conocemos esas dos polaridades, lo visible y lo visible, tenemos una verdadera razón para poder vencer el dolor. Todas las enfermedades empiezan en un momento psíquico, o sea, en un momento inconsciente, que se hace en un pensamiento, obviamente. La persona piensa algo y se olvida que lo pensó y posteriormente le causa dolor. Eso se somatiza, porque las enfermedades al parecer comienzan por fuera, van ingresando al organismo hasta que se posesionan de un órgano
el que más le es favorable a ese tipo de emoción. Como ya mencionó Carlos, la metafísica aborda un problema fundamental que es la estructura de la realidad, la percepción de los sentidos y la finalidad última de todo ser. Eso es una pregunta compleja, la finalidad última de todo ser. Sí, ¿a qué vinimos? ¿A qué venimos? Estamos, ¿Será que la finalidad del hombre es ser feliz o es únicamente sobrevivir, Guillermo? Bueno, me parece muy interesante y si me lo permiten, quiero hablar cuando nosotros los seres humanos éramos habitantes de la intemperie en un principio. Luego nos convertimos en cavernícolas. En la época de los cavernícolas ellos hicieron unos dibujos, diríamos, o unas expresiones, mejor, en piedra, donde ellos cogían un animal y lo vencían. Obviamente hay una secuencia de expresiones donde ellos cogían un animal y lo vencían. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que el hombre tiene interiormente una forma, con lo cual tiene la forma de sobrevivir. Pero la forma de sobrevivir no es material, es espiritual. Es una cosa invisible que hace que el hombre tenga esa conciencia. Desde ahí empezó el primer plano de lo que es la metafísica. Porque la metafísica muestra que el hombre, para poder vencer lo que es un obstáculo en la materia, debe hacer un equilibrio entre lo material y lo invisible, que es lo que nosotros llamamos espiritual. Luego lo muestra Sócrates. Sócrates dice que el hombre por dentro es como un coche, decía así, que alado por dos caballos. Un caballo que está a la derecha, que es gris, de patas largas, suaves, de una estética bonita, su crin, su trompa larga, muy hermoso caballo, que al darle el freno, él obedece conscientemente. El de la izquierda es un caballo negro, de patas cortas, tosco y de trompa bajita, ojos sanguinolientos, y se le jala el freno y él realmente no obedece, sigue caminando hasta que le sale sangre y no para. no es brioso, sino caprichoso. Caprichoso. Entonces lo que Sócrates quiere mostrar ahí es de que el hombre piensa bien o mal, y que para poder realmente hacer un equilibrio, como es la pregunta, para a qué vinimos, entonces el hombre tiene que tomar conciencia de que lo equivocado, o sea lo negativo, se debe de abortar, y lo positivo se debe dejar engendrar. Eso decía Sócrates. Y para afirmar eso, en una de las frases de él cuando lo condenaron a la muerte, la familia y los amigos cercanos le dijeron: nos duele que lo hayan condenado injustamente a la muerte. Dijo: preferiblemente que me hubieran juzgado justamente. Y entonces ahí hay una polaridad donde uno puede reconocer que el hombre no solamente viene a sobrevivir, sino a conocerse, a entender qué es lo que hay más allá. Y Jesucristo lo dijo de otra manera, dijo: mi reino no es de este mundo. Porque hay un mundo donde el hombre realmente tiene la conciencia de que tanto allá como aquí puede ser feliz. Es una dualidad que veíamos del yin y el yang, la ley de los opuestos. Carlitos, estaba escuchando un programa sobre metafísica y dicen: lo más simple empieza con los niños. Cuando el niño pregunta: ¿Dios sabe lo que estoy pensando? Ahí hay metafísica. O cuando dice, por ejemplo, el niño: ¿los fantasmas existen? Siempre uno está como psicoseado por algo del más allá. De la metafísica, aún desde niño. Claro, en las leyendas como que van introduciéndole a uno eso del más allá, con los espantos, con la pata sola, el Moán y todo ese tipo de las cosmogonías. Las cosmogonías. La metafísica tiene dos temas principales. El primero es la ontología, o sea que la metafísica no es algo que en este tiempo se hayan inventado para explotar a la gente. La ontología es la parte de la filosofía que estudia al ser en cuanto a ser, lo último del ser, que en palabras de Aristóteles viene a ser la ciencia que estudia al ser en cuanto a tal, en cuanto a ser. Y en filosofía veíamos con Aloncito Marín, que siempre lo recuerdo, que decía que el hombre es único e irrepetible, aunque hoy en día con lo del genoma humano deseemos y anhelemos formar muchos parecidos.
que piensen igual, caminen igual y hagan todo igual. Pero el medio nunca será igual y el medio influye mucho en el desarrollo del ser. Así seamos iguales, cambia a través del medio ambiente. Y de la genética. Pero lo que pretenden es con el genoma unificar. Entonces, hablaba de 11 características del hombre. El hombre, el Homo ludens, el Homo sapiens, el Homo ars, el Homo fósil, y son 11 características que poco a poco vamos a ir desenvolviendo en el programa. Esta es la primera parte, la ontología. La segunda es la de la teleología, que es distinto a teología, que es el estudio de los fines como causa última de la realidad. Existe, sin embargo, un debate que sigue aún sobre la definición del objeto de estudio de la metafísica, sobre si sus enunciados tienen propiedades cognitivas. Entonces, ¿será verdad, Guillermo, algo del conocimiento es parte de la metafísica? Es irrisorio, pero bueno, hay que hacer la pregunta. No, correcto. Pues yo parto desde mi ignorancia, ¿no? Yo entiendo la pregunta, es decir, que si el conocimiento parte de la metafísica, ya lo había expresado desde el concepto de los cavernícolas, ¿no? Para poder ellos entender y poder sobrevivir en este mundo, necesitan del conocimiento, y el conocimiento está en lo invisible, que es la conciencia absoluta que el ser tiene para poder sobrevivir o para poder vivir de una manera consciente en este mundo. Sobrevive cuando no se da cuenta, como dice la yoga, que es una unión entre lo físico y lo espiritual, o sea, con lo visible y lo invisible. Claro, y nosotros pensamos que hemos progresado mucho y que pues ya no tenemos lo de los cavernícolas, pero si miramos una casa es una cueva que tiene luz, que tiene agua, que tiene teléfono, que tiene gas y que tiene internet, ¿no? Es más, ahora cuando abordemos la poesía urbana, seguimos escribiendo en las paredes, seguimos en los muros. En los muros, claro. En los grafitis. Entonces, es una expresión. El hombre sigue siendo el mismo. Porque eso vale sus la expresiones pregunta, son siempre las mismas. ¿cuál es el fin? Entonces, estamos apuntando a lo que nos corresponde. La metafísica estudia los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación científica. Según Immanuel Kant, una afirmación es metafísica cuando afirma algo sustancial o relevante sobre un asunto, cuando emite un juicio sintético sobre ese asunto, que por principio escapa a toda la posibilidad de ser experimentado sensiblemente por el ser humano. Algunos filósofos han sostenido que el ser humano tiene una predisposición natural hacia la metafísica. Kant la calificó de necesidad inevitable. Arthur Schopenhauer incluso definió al ser humano como un animal metafísico, y Nietzsche, como alguna vez ya lo habíamos hablado, poéticamente como un animal metafórico. Pero Octavio Paz va más allá y dice: el hombre es un animal político y es un animal metafísico. Por ser lo uno y lo otro, es un animal poético, es decir, una metáfora andante. Una metáfora caminando por cualquier calle del mundo, por cualquier paraje. Y ahí entonces es cuando decimos que el hombre tiene muchas características. El hombre político, el hombre ludens, el homo sapiens, el Homo ars. Ya en la metafísica, ¿cómo vemos al hombre? Bueno, Guillermo. me parece muy interesante para poder expresar esto, que es un equilibrio de lo que llamamos la sexualidad. Está planteado en todas las cosas que vemos y no lo apreciamos. Voy a, sí, con el respeto y con el perdón de ustedes, voy a dar una explicación de lo que considero yo que realmente nos muestra el concepto de la metafísica, y para poder dar la respuesta es que hay tres aspectos en la Tierra, que son oscuridad, humedad y frío. Cuando el sol viene, nos ofrece tres aspectos que son luz, calor y sequedad, que es lo que llamaríamos 6 aspectos, tres de lo divino, por decirlo así, o 3 de la luz y 3 de la oscuridad.
Sembramos, cogemos una semilla y la metemos a la tierra, la tapamos, queda totalmente oscura y secretamente la luz entra y hace un contacto con esos otros 3 elementos y ahí se germina la semilla. Eso se llama sexualidad, porque son 6 aspectos. Es decir, en un principio no se decía ni 6 ni sexto, sino se decía sex, que nace el concepto de sexualidad. Un árbol uno lo ve y el árbol, para poder sobrevivir, está haciendo sexo. O sea, los 3 aspectos divinos y los 3 aspectos materiales. Exactamente es el mismo concepto de la metafísica. Para poder sobrevivir, como lo explicaba usted ahí, como lo expresan las personas que tienen ese conocimiento, se necesitan las 2 cosas, y el hombre es metafísico por naturaleza, porque tiene que tener el aspecto de lo invisible y lo visible en todos los aspectos. El árbol, el hombre, que también es engendrado de la misma forma. Por eso hay una pregunta que nace de ese concepto. ¿El hombre tiene valores más allá del propio objeto que no se pueden ver? Claro, de hecho, todo lo que es axiológico no se puede manipular físicamente. Se ve en los efectos. Uno, cuando ve a una persona que toda la vida ha sido honesto, se percibe el valor en esa persona. Y no es constante porque puede tomar la decisión de no seguirlo siendo. Es algo que no se puede concretar. En la metafísica de Aristóteles se encuentran muchas definiciones de esta rama como ciencia. La metafísica considerada como ciencia de las causas supremas, como ontología, que ya es la que estudia la parte última del ser, en cuanto a ser, el ente, como teología, que es la ciencia de las cosas divinas, y la useología, que es la ciencia de la sustancia. A través de la historia, las posiciones en cuanto a estas definiciones han sido diversas. De hecho, algunos consideran que en la metafísica de Aristóteles se encuentran 4 metafísicas distintas, mientras que otros piensan que las 4 definiciones se integran para formar una sola. Ahí, ¿qué nos podría aportar Guillermo, relacionado con cómo pensaba Aristóteles? Bueno, yo considero que, como dicen, con sí, con sa. Varios aspectos sí, pero es una sola realidad. Siempre existen las mismas 2 formas. En el Tao se dice que el yin y el yang es luz y oscuridad, como hablamos del sexo, que es en otras expresiones. Es cada uno que ha tomado un camino de una filosofía o de una religión o de una secta, tienen un concepto diferente, pero realmente no podemos separar de las 2 cosas, de oscuridad y luz, que son los que forman este universo. No hay otra forma. La dualidad. La dualidad. Sí, aclarémosle a los oyentes qué significa Tao. Tao es el equilibrio. Es un equilibrio entre lo que llaman los chinos yin y yang, positivo y negativo, como un bombillo, ¿no? Que prende por 2 conceptos que son positivo y negativo, que no sabemos qué es la luz ni sabemos cómo funciona, pero milagrosamente y de una forma de magia vemos la luz. Pero es más importante reconocer que esa luz es producto de luz y oscuridad. En el concepto de Alá, ellos dicen que es la cuaternidad. Y ellos hablan de la cuaternidad y dan como ejemplo una vela. Una vela tiene 3 aspectos que uno ve, que es lo que es el cebo, el pabilo, la luz. Pero todo donde hay luz siempre hay una sombra, hay una oscuridad. Entonces dicen que el mundo es cuaternario, porque tiene una cuaternidad. Claro, y el Tao equivale a la línea recta, y el Tao Te Ching de Lao Tse, Sí, que son unos preceptos para vivir bien. Los 96 versos de Tao Te Ching. El Tao Te Ching. Sí, que están del amor, de la guerra, de la paz, del universo, pero conllevan simplemente a que el hombre dice, el que no se mete con nada, nada se mete con él. Cuando el hombre no atropella las leyes de la naturaleza y se integra a sí mismo a reconocerse como un ser, como lo dijo anteriormente, ese ser que no se reconoce porque no es capaz de entender que son simplemente pensamientos. El hombre es como la semilla más misteriosa que tiene este universo. ¿Por qué? Porque un aguacate, siembra uno una semilla de aguacate, nace como aguacate, crece como aguacate y da aguacates. Y nosotros todos los días pensamos una cosa diferente, que es el problema que tenemos, que es de lo que decía Sócrates. El hombre piensa bien o mal. Lo malo hay que abortarlo.
el maestro Buda decía, el hombre todos los días nace con una ilusión nueva y nunca termina ninguna. Ese es el problema que el hombre tiene, que es una semilla múltiple que mantiene cada hora capturando algún pensamiento, constantemente los negativos. Sí, el hombre filósofo, que a toda hora quiere transformar la realidad. Y también Lao Tse dijo, da y recibirás en abundancia, y lo dijo 5000 años antes de Jesucristo. Sí. Y Jesucristo también viene y dice, pedid y se os dará. Sí, si hablamos de Cristo, pues es decir, el concepto de todos como Alá, Buda, Maestro Lao Tse, todos los grandes hombres han hablado cosas muy maravillosas. Lo que pasa es que Cristo destapó como verdaderamente el misterio. Y él dijo, la verdad os hará libres. Debemos decir que también la poesía no está ausente de la metafísica. Se aplica descriptivamente a un tipo de poesía que se ejemplifica en la obra de John Donne y otros poetas ingleses coetáneos, conocidos así como poetas metafísicos. En general fue muy especial cultivada en la Europa del siglo XVII, por lo que frecuentemente se encuadra como un estilo dentro del periodo barroco. En la literatura española, varios de los poemas de Francisco de Quevedo se pueden considerar ejemplos de este tipo de poesía. Lo mismo el doctor Samuel Johnson, en el siglo XVIII, llamó a esta modalidad metaphysical poetry, o poesía metafísica, la practicada por un grupo de poetas ingleses barrocos del siglo XVII, que singularizaban por practicar una poesía meditativa, filosófica, sobre los problemas que son temas metafísicos de la muerte, el tema del tiempo, el amor, Dios, y entre los que se destacaban especialmente otro escritor que era John Donne, George Herbert, Richard Crowley, Andrew Marvell y Henry Vaughan y Thomas Tarham. ¿Qué tal si empezamos con un poema de John Donne para que las personas se ambienten cómo era esta poesía Bien, metafísica? Comenzamos con este poema. 2 o 3 veces te habré amado antes de conocer tu rostro o tu nombre. En una voz, en una llama informe, a menudo los ángeles nos afectan y aún así los adoramos, como cuando me acerqué a ti, vi una espléndida y gloriosa nada, puesto que mi alma, cuyo hijo es el amor, requiere de miembros de carne y hueso, o nada podría sin ellos. Más sutil que el Padre, el amor no ha de ser, sino también ha de encarnar un cuerpo. Por consiguiente, invoco quién y lo que eras. Y al amor conmino en este mismo instante a que se aloje en tu cuerpo y en tus labios y ojos y cejas se instale. En tal caso, como un ángel con rostro y alas de aire, no tan puro pero que lleva puramente de este modo, y pueda tu amor ser mi angélica esfera, justamente igual diferencia, como aquella que reina entre la pureza de los ángeles y del aire, como la que siempre existirá entre el amor del hombre y de la mujer. Mirando este poema, hay una definición de ángel muy directa en el poema. En tal caso, como un ángel con rostro y alas de aire, no tan puro pero que lleva puramente de este modo, y pueda tu amor ser mi angélica esfera. Y ya entramos como en el tema de los ángeles. Sí, ¿cómo se puede entender Dios o los ángeles y también los elementos de la naturaleza que, por ejemplo, se manejan en este poema? Tierra, agua, aire y fuego. Bueno, hay muchísimas cosas en la pregunta, o en el poema, ¿no? La pregunta. El poema primero nos confirma que el hombre tiene una capacidad de encontrar muchos pensamientos, que me hace recordar en este momento, recuerdo la caja de Pandora, que cuando le dijeron a ella que la tenía, que no la fuera a abrir jamás. Dicen que el compañero de ella la abrió y todas las cosas se salieron de ahí.
Pero ¿qué fue lo que salió de ahí? Todo lo que es la inspiración, el miedo, la alegría, la tristeza, cada cosa que existe. ¿Cómo podemos ver nosotros a Dios a través del pensamiento humano? Como algo que no podemos entender. Pero a Dios lo vemos de una forma muy fácil. Es como cuando yo estoy hablando. Me quito un dedo y le digo que hable y el dedo no habla. Es una forma integral de tener la conciencia de que Dios está invisiblemente en nosotros, que es la esencia divina que sostiene la presencia en todas las cosas, incluso hasta en las piedras, ¿no? Las piedras hablan, las piedras sienten, las piedras piensan, en el momento más impresionante nosotros crecen, pasarán millones de años para que nosotros una piedra pequeña la veamos grande, y no entendemos eso. Cuando el poema habla del cuerpo, después de tantas cosas, de lo invisible, primero habla de que es una cosa que no está viéndola físicamente, sino interiormente. Entonces ahí expresa que realmente los ángeles existen, Dios existe, pero en todas las cosas. Y el agua, ya se toca Sí, el tema del agua. el No agua. vamos a abordar los 5 elementos, porque ahí falta el metal, porque no nos alcanzaría el tiempo. Y también los japoneses hablan de un quinto elemento que es el espacio, que es diferente al aire. Ah, sí, 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 pero y- los chinos hablan de 5 porque es la madera. La Eso- madera, sí. Sí, sí. Es complejo. Y los gnósticos hablan de otro, el imprespacio. No, ¿Ya? son 6 en realidad cuando hablan de que es el éter, la tierra, el agua, el aire, el fuego y la madera, como lo explican así en esa forma. Sí, y todos son reinos mutantes. Y habla aquí de un ángel con alas de aire. Para dimensionar la parte del aire que supuestamente es la vida, pero el hálito de vida está en el soplo, en lo que decía Guillermo, en la inmanencia de Dios que está hasta en la última célula, o seamos más exagerados, hasta en el último átomo. Sí, me permite, yo siempre he tenido la oportunidad de decir algo que me parece interesante. La gente, nosotros los seres humanos mejor, pensamos que Dios sopla una sola vez. Él permanentemente vive soplando. Ya estaría cansado. No, Sí, sí, no claro. se cansa Por porque- ahí decía San Agustín que si Dios dejara de actuar todo se acabaría, ¿no? Claro. Sí, pero es tan poderoso ese soplo que con solo un insuflo ya. No, Sí, pero lo que yo agradezco y que sea la oportunidad para decir aquí al aire, agradezco de estos micrófonos, de este lugar tan maravilloso, es que nos permiten decir las cosas que empíricamente o en una forma podemos expresar como un pensamiento, ¿no? Que están dentro de la caja de Pandora o están en la fuente donde están todos los pensamientos positivos o negativos, como decía Sócrates. claro. Me es que- permiten expresarme de esa manera. claro, es que Muchas gracias. expresionestereo.com, la radio que te acompaña, tiene los micrófonos para escuchar cada pensamiento. Y todos los invitados que hemos tenido en la emisora han podido y se sienten muy bien expresar lo que piensan Y cómo la poesía está en todos los campos de la vida humana. de la vida humana. Y a propósito, aquí hay una especie, digamos, de poema sobre el reino mutante del agua. Estoy aquí para recorrer un camino que va a terminar en un sitio que también es agua, de la cual yo no puedo beber, aunque formo parte de ella. El agua tiene muchas características. Sí. Bueno, si quiere aportar de una vez, porque después Sí, se nos sí. sale del tintero. La pregunta del agua, no, es decir, lo que habíamos comentado quedó incierto. El cuerpo humano tiene el 75% de agua y el 25% de una materia aparente, ilusoria además. El papel que está aquí en las manos de ustedes tiene el 75% de agua y el 25% de materia aparente. Cuando cogemos un papel y lo ponemos en la tierra, inmediatamente empieza a desdoblarse. ¿Qué es lo que absorbe del papel la tierra? La memoria, que es la memoria del agua. El agua es la diosa agua, la vida, la vitalidad importante en el ser humano. Y la memoria del árbol. Y la memoria del árbol. Nos contaba Carlos que hay un agua interna en el ser humano que es muy importante. Ah, sí, no, esa agua es casi que una gelatina, pero está metida dentro de un estuche que es el hueso y se llama la médula ósea. Porque el hueso, como el árbol, lo contiene. Y la médula ósea también tiene 14 características
para generar en el cuerpo humano junto con el riñón. Y el riñón es agua, y es agua salada como la del mar. El agua del río siempre va hacia abajo, por eso llega al mar. Y el mar está en una cuenca gigante. El río no tiene movimiento propio, el mar sí tiene una dinámica propia. Y una ola nunca cae a la playa igual que la otra. O sea, es un movimiento totalmente diferente durante todo el tiempo. El agua también se convierte en pozo, se convierte en escarcha, en hielo, y nunca pierde su esencia. Se mezcla con otros elementos y no pierde su esencia. Hay un sabio que decía que se puede comparar la Trinidad de Dios con el agua, porque el agua tiene esos tres elementos: sólido, líquido y gaseoso, y sigue siendo la misma agua. La misma agua y nunca cambia. Sí, muy bonito. Lo mismo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pues es la misma esencia, a pesar de ser personas diferentes, y nunca cambia la idea de Dios. Que estamos, y se nos olvidó hacer la acotación al comienzo del programa, que no estamos inclinándonos hacia ningún credo, ni estamos aleccionando a nadie para que piense igual que nosotros, sino es un programa que tenemos un experto en metafísica y lo estamos dando a conocer. Los temas que se tocan en la metafísica. En la metafísica, que pertenece a la filosofía. En una época la filosofía era considerada como la ciencia que contenía todas las demás. Pero hoy en día ha cambiado, ¿no? Pero al igual que hay que hacer una diferenciación, porque la poesía metafísica no es igual a la poesía filosófica. Sí, son diferentes. En eso estamos dilucidando y mirando caminos diversos. Bueno, y entonces la poesía metafísica surge también por la necesidad de expresar paradojas, cualidades de la experiencia humana. Esto es lo contradictorio, lo contrario a la naturaleza del hombre, como en la vida cotidiana, lo transitorio, lo pasional, amoroso, y la dualidad de alma y cuerpo. Aquí nos puede nuestro invitado de hoy dar unas luces sobre este tema cuerpo-alma, y lo referimos por lo que dice el poeta Donne: mi alma, cuyo hijo es el amor, requiere de miembros de carne y hueso, o nada podría sin ellos, hacer nada sin ellos. Vaya donde merece, y no sé, tú, dijo el amor, ¿quién cargó con la culpa? Mi adorable entonces me va a servir. Debes sentarte, dijo el amor, y el sabor de mi carne, así que me senté y comí. Entonces, pues, sí, vea, recuerdo que Platón fue el que empezó a expresar el concepto del alma. Y alma, cuerpo y espíritu son la trilogía que el hombre tiene, y que sea la oportunidad para decir algo referente a la muerte, que ha saltado en varias partes, pero no hemos hablado nada al respecto. El cuerpo físico tiene el alma. Muchas personas dicen que la mente, que el cuerpo tiene mente, pero es realmente al contrario. Es que la mente tiene cuerpo, porque el cuerpo viene del concepto de la mente, no solamente la mente del hombre, sino la mente divina. Esos tres aspectos, que son espíritu, que están hasta en las piedras, decía el maestro Lao Tse, hasta las piedras tienen espíritu, porque el hálito de Dios está en ellas, y crecen y viven como cualquier otro ser. Entonces, el alma, sí, es el aspecto más importante del hombre, porque es la expresión que tiene de Dios. El alma se separa del cuerpo y va a un lugar donde es realmente la vida existente, la realidad divina, de lo que no es en la eternidad, sino es la constante divina que el hombre tiene como vida real. ¿Y cómo manejan sanativamente hablando esa espiritualidad en el cuerpo? La espiritualidad en el cuerpo se muestra de una forma muy sencilla. Es que el hombre tiene la capacidad
de reconocerse o no reconocerse. Como el hombre no se reconoce cuando está pensando cosas que son del mundo material, se reconoce cuando está verdaderamente sintiendo lo que es su vida espiritual, de dónde viene el pensamiento, de dónde viene la conciencia, cómo puede discernir para reconocer entre una cosa y otra. Que ahí vale la pena resaltar lo que estaba diciendo Fernando ahora, perdón Carlos. ¿Qué es lo que se refiere? A que aquí le permiten a la persona expresar para que su pensamiento no coaccione a nadie, sino que cada persona desarrolle su pensamiento y se pueda realmente hacer en él una conciencia de quién es y qué es y para dónde viene, para dónde va, como es una forma que siempre se ha expresado. Pero lo más importante de la pregunta es, el espíritu siempre está en el hombre como la esencia divina de Dios que le permite inspirarse y reconocerse a través de la inspiración positiva. Cuando el hombre es necio, se está reconociendo a través de la parte material, que cree que solamente el cuerpo o lo material es importante. Ahí aparece la importancia de la oración, que es para equilibrar, y la meditación. ¿Qué es la meditación? Pues la oración ya la manejábamos en la Iglesia Católica, en la cristiana, pero la meditación todavía tiene algo como lejano para nosotros porque somos occidentales. Sí, pero vale la pena decir qué quiere decir oración. Oración es como la persona que le dice a Dios por la noche, Señor, necesito un empleo. Y entonces ahí oró. Y por la mañana se levanta ya hojas de vida y ahí accionó. La oración es hablar con Dios y accionar en la materia, es decir, poner el granito de arena en nosotros. La meditación, alguna vez me pasó algo muy curioso cuando yo tenía 22 años, porque tuve también 20 Pero años. No digamos cuánto tiempo. ¿Cuánto hace que fue? Sí, Porque no. entonces yo también resulto metido ahí. No sería importante. Sí. Pero la parte más importante del tema es que meditación, me dijo una vez un maestro, permanentemente medite. Y entonces yo dije, pues esto es como necio, ¿no? Esto va a querer que yo a toda hora voy a estar sentado diciendo, oh, no. Y un día iba en un bus, a los años obviamente, pecaminosamente. Entonces, pecado quiere decir error. Mi error era no haber entendido ni haber puesto el sentido de lo que era meditación. Cuando ese día reconocí que era meditación, lo que él me dijo es, dimensione todos los actos de la vida. Eso es meditar, es dimensionar cada momento de la vida. Ahora, hay otra práctica que es la adoración, el silencio, la búsqueda de una tranquilidad del cuerpo, que es estarse viéndose a sí mismo y esperando que su propia inspiración llegue. Pero meditación, desde mi punto de vista, respetuosamente, es dimensionar todos los actos de la vida, constantemente. Mediar. Con todas estas cosas que suceden. Que sí. Y no permitir que sucedan las que no son importantes. Como en la Gnosis, que enseñaban la autoobservación psicológica todo el tiempo. Eso está en la Biblia. Sí. ¿Sí? Cristo decía que era la expiación. La expiación. La expiación. Eso lo decía Samael un Weor, ¿no? Sí. Y el maestro Gargacuchines. Oh, es que sí. me acuerdo cuando estábamos con el doctor Arnoldo Bernal, y a propósito, un saludo para el doctor Arnoldo Bernal, que todavía está trabajando con medicina homeopática. Un saludo muy especial saludo para muy él. especial, y un saludos abrazo fraterno. a las personas de Armenia que lo están escuchando, sus pacientes que ha orientado espiritualmente y que ha sanado allá en Armenia. Sigamos entonces hablando de otro gran poeta metafísico, Andrew Marvell. Su obra, él nació en 1621 y murió en 1678. Todos son de esa época del siglo XVII. Su obra poética no fue demasiado vasta, sin embargo algunos de sus poemas se han ganado una pequeña parcela en el Olimpo literario. Hoy daremos cuenta del mejor poema de Marvell, To His Coy Mistress. El narrador de este poema es un ignoto caballero, quien mediante un bello juego de palabras intenta convencer a su amada para acostarse, que se acueste con él. La disección fría del poema no deja de sorprender al lector moderno. El narrador no utiliza la simple enumeración de cumplidos para seducir a su dama, sino que apela a la visión fugaz del tiempo, a la idea de que nuestro destino
la decrepitud y en el mejor de los casos un reposo sin sueños en un frío lecho de mármol, ya como una tumba. Voy a leer este poema de Andrew Marvell, que traducido es A la púdica amada. Si universo y tiempo nos sobrara, no sería un crimen tu pudor, señora. Sentados apaciblemente pensaríamos cómo va a pasar nuestro amoroso día. Tú en las índicas orillas del Ganges hallarías rubíes, yo lamentos junto al azulado Humber. Te hubiese amado 10 años antes del diluvio, y tú podrías rechazarme si quisieras, hasta la conversión de los judíos. Mi vegetativo amor crecería, más vasto que un imperio. Pasaría 100 años de mi vida celebrando tus ojos y tu frente, 200 adorando cada seno, y 30.000 para el resto. Dedicaría un siglo a cada parte para llegar finalmente al corazón. Tú, señora, eres merecedora de este culto, y yo, por menos, nunca te amaría. Pero detrás de mí oigo sin descanso del tiempo llegar la carroza alada. Nos rodean, se extienden insistentes los desiertos de vasta eternidad. Muy pronto tu hermosura se perderá, y en la tumba de mármol no se oirá el eco de mi canto, y los gusanos saborearán tu ritual virginidad. Tu arcaico honor se trocará en polvo, se volverán cenizas mi codicia. La tumba es un selecto lugar íntimo, mas sospecho que allí no hay abrazos. Ahora que el clamor de tu frescura brilla en tu piel con diáfanos rocíos, mientras exhala tu alma venturosa, por cada poro tu fuego inmediato, cosemos mientras podamos, como ardorosas aves carroñeras, devoremos el tiempo ávidamente, y sin languidecer en su dominio, envolvamos las fuerzas que poseemos. Nuestra dulzura es un cerrado círculo, ingresemos sin temor con nuestras dichas por el portal de hierro de la vida, y ya que no podemos detener el sol, forcemos su retirada, señora. Bien, y hablando del tiempo, se me ocurrió ayer haciendo una conversación de que el tiempo no existe, lo que existen son relojes. ¿Ya? Y para aprovechar este tiempo que tenemos con nuestro invitado también, Daniel Esteban Acosta Ruiz, y suavizar un poco esto de la metafísica, iríamos con una canción, pero primero queremos preguntarle cómo llega Daniel Esteban Acosta Ruiz a los caminos de la música. Pues desde muy pequeño pues tuve, digamos, un contacto con la música a través de la guitarra, que fue, digamos, el instrumento pues principal que hasta ahora llevo siempre conmigo, y fue como algo natural. Supongo que hablando, cada persona tiene pues una capacidad innata que viene con ella. Entonces creo que pues Dios me regaló a mí, en este caso pues el canto, la música, y tuve muy buena conexión desde el principio con los instrumentos. Entonces me fui dejando llevar, y pues a través del tiempo ya primero nació el tocar guitarra, y luego ya pues naturalmente las ganas de cantar. Sí, bueno, esto se llama inteligencia musical. ¿Y qué tipo de música interpreta? Pues como les dije, desde muy pequeño toco guitarra, o sea que mis raíces fueron principalmente el pop, pero pues actualmente pues hay que actualizarse un poquito, entonces estoy metido ya más en el género urbano, y tratando de combinar el pop con el género urbano. Bien, entonces escuchemos a ver una de las canciones. Usted también compone, ¿no? Sí, claro, todas las canciones que pues tengo actualmente ya todas las he escrito yo, y también las que tengo pues como solista, totalmente trabajo. Usted ya estaba con un grupo anteriormente, en Armenia primero y luego en Cali. Ese grupo se disolvió. ¿Qué Sí, pasó? pues eso fue aproximadamente hace 5 años. Pues todo nació, digamos, como un hobby, ¿no? Una curiosidad de conocer algo, que es la música, cómo se graba una canción, cuál es el proceso. Entonces, a partir de eso, uno va la curiosidad, y luego se da cuenta que más allá de
de una canción hay muchas otras cosas más, y que eso es una carrera profesional como cualquiera. Entonces uno se empieza ya a dar cuenta que es algo que uno puede, digamos, tomarlo ya como un trabajo, algo más serio. Y aparte de la música, ¿qué carrera es la que está estudiando? Pues actualmente estoy en 5º semestre de Administración de Negocios. Bueno, muy bien. ¿Y qué tiene que ver la matemática, la ingeniería y los negocios con la poesía y con la música? Bueno, como que tenemos algo especial ahí dentro. Como diría Neruda, todos los ingenieros quieren ser poetas. Muy bien. Entonces, Claro, y pues todo tiene una conexión, digamos, en algún aspecto tienen que relacionarse. Pues principalmente yo pienso que mi carrera es muy enfocada a la parte del mercadeo, más por el énfasis que yo pues le pienso dar. Y porque, digamos, un artista es un producto y tiene que venderse de alguna manera, y todo eso se hace por medio del mercadeo. Igual escribir una canción es como escribir una poesía. Tiene que ser algo que le llegue a la gente, lleno de sentimientos, lleno, digamos, de muchas veces también de metáforas que hacen que la gente se identifique con ellas. Entonces pienso bueno, que entonces todo vamos tiene a una ver. relación. Esta es una composición suya. ¿Cómo Sí, se llama esta canción se llama Si tú supieras, y pues le tengo la canción normalmente grabada, está en reggaetón, pero pues le vamos a hacer una interpretación acústica a la gente aquí de Expresión Estéreo. Creo que es la primera vez que canto esta versión acústica, entonces espero que la disfruten todos. Bueno, muy bien. Muy bien. Adelante. Entonces, dice: dime tú a quién engañas, dime tú a quién engaño, si tú no olvidas y yo no olvido. Y dime tú a quién engañas, y dime yo a quién engaño, si tú no olvidas y yo no olvido. Si tú supieras que yo no te paro de pensar. Si tú supieras que yo no te paro de pensar. Recuerdo aquel día que yo te conocí, cuando por primera vez yo a ti te vi y te dije: ¿por qué tú estás llorando? Si él no piensa en ti, porque tú no estás pensando. Y si tú supieras que yo no te paro de pensar. Bueno, y en YouTube, ¿cómo lo encuentran? ¿Cómo lo encuentran en Facebook para aquellas personas que quieren conocer las otras canciones? Pues en YouTube me pueden buscar como Di Santo Oficial, así está mi canal en YouTube. ¿Lo repite, por favor? Di Santo Oficial, Di Santo es mi nombre artístico, y pues ahí lo buscan en YouTube. Igual en todas las redes sociales me encuentran en Twitter como Di Santo Oficial, igual la página oficial en Facebook también Di Santo, y en Instagram para que vean todas las fotos me pueden encontrar como Di Santo Colombia. Igual pues ahí por todos esos medios pues pueden conocer, digamos, un poquito más de tanto a la vida musical como parte de mi vida personal. Un saludo para los y las fans. No, pues un saludo para todo el mundo, para la gente de aquí de Bogotá, muy agradecido de poder compartir con todos ustedes a pesar de este frío que hace aquí, y pues a toda la gente de Cali también que me escucha en este momento, y a toda la gente de Armenia. Entonces un saludo para todos. Y también lo están escuchando en otros países, ¿no? Porque expresionestereo.com llega a los confines del mundo. Tenemos audiencia en Alemania, España, Argentina, en Angola, Chile, Angola, Senegal, Chile, Perú, Ecuador, mucha audiencia, ¿no? Entonces, ¿alguna otra canción o continuamos dándole forma a esto de la metafísica? ¿Qué dice Carlos? me sorprendió gratamente. Bien, muy bien, ¿cierto? Sí. Y es una composición y es pegajosita. Escuchemos otra canción y seguimos hablando del tiempo con Guillermo enseguida. Sí, bueno. Entonces, pues, no sé, la otra canción Pero que... sigamos hablando también cosas suyas. En el momento en que decide hacer grupo aparte,
y convertirse en solista, ¿qué caminos cambian ahí? Pues yo pienso que es algo más una cuestión personal, digamos, en el sentido de que muchas veces tú tienes un equipo de trabajo, uno tiene un grupo, y pues sí, es un apoyo que digamos es bueno, pero en algunos casos ya tú llegas al punto de que dices, bueno, yo quiero hacer esto, pero pues la gente no camina al mismo ritmo que uno camina. Depender de otras personas Entonces, a veces se es oponen un complicado. poco Se vuelve a lo que uno quiere. una relación pues sí, dependiente. Entonces uno tiende, digamos, a, bueno, pues si uno no hace las cosas solo, pues es más complicado. Entonces más bien vamos a trabajar de esta manera y cada quien a su ritmo. Entonces pues decidí ya como solista y pues porque yo, como les dije, al principio uno iba como un hobby, mirando, ay, cómo se hace una canción, qué interesante es, pero luego ya tú te das cuenta que es algo que te gusta y que puedes dedicarte a ello. Bueno, hay una situación, cuando uno ya deja el grupo, ¿cómo ha sido ese proceso de la composición? ¿Cómo compone usted esas canciones? Pues mucha gente me pregunta, me dice, no, pero es que si son cosas que te han pasado, que cuéntame. Entonces yo siempre digo, o sea, no necesariamente todo me tiene que pasar a mí, porque pues hay mucha gente que vive muchas cosas en la calle que a mí no me han pasado. Entonces es como tocar a cada persona en sus distintas pues, posiciones y tratar de llegar a ellos por medio de una canción. Entonces son como cosas muy cotidianas que no necesariamente me pasan a mí, pero sí pasan en la vida de cualquier Sí, y persona. le cambio la pregunta, ¿escribe sentado? No, normalmente no soy de los que escribe las canciones que la gente piensa, no, hoy me siento a escribir una canción y voy a hacer una canción. No, o sea, es cuestión de inspiración. Yo creo que llega más como a la mente de uno, este tema está muy interesante, lo vi, me pareció curioso, podría salir algo de esto y ya la imaginación es la que vuela y por sí sola le da a uno como algún ritmo, algún sonido. No necesariamente llegan letras a la mente, sino sonidos, ritmos. Ah, bien. Meterse en la piel de otro para componer una nueva canción. Sí, claro, no necesariamente tienen que ser cosas personales. Escuchemos entonces Bueno, otra a ver canción. qué otra canción. Entonces, pues les iba a cantar otra canción con pista. Esa sí es la última composición que hice. Entonces tendría... La nueva, sí, la última, ¿no? Porque creo Sí, que va a sí, ser más. sí, claro, la nueva, la nueva. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? No, Carlos? pues con la pista yo se la acerco al micrófono. Entonces, Y no hay inconveniente, la pongo aquí, claro, vamos a... todo el volumen y vamos a escucharla porque viene con una pista grabada, lo de la nueva tecnología. Sí, claro, y lo bueno es que en este trabajo discográfico se trató de combinar, digamos, ritmos muy tropicales. Entonces tiene ukelele, se le metió un poco de violines, algo así como tratar de que fuera un poco animado, pero que siempre buscara acudir a dos públicos, ¿no? Tanto la gente joven como la gente un poco, digamos, más vieja que a veces dice, no, que el reggaetón, esa música tan maluca, que tal cosa, pero tratar como de cautivar a todos los públicos. Lo que hablábamos de las corrientes literarias. Uno tiene que respetar todas las corrientes literarias igual que todas las corrientes en la música, porque todas Claro. tienen sus aportes y todas son de un momento de la historia del ser humano. Y el ukelele se ha vuelto un instrumento muy famoso últimamente, ¿no? Muy usado. Sí, claro, el ukelele pues actualmente digamos que en Colombia como tal, la parte de los artistas que están trabajando este mismo estilo de música pues empezó, los alquilados yo creo que fueron los primeros que trataron como de combinar un poco pues el pop con el mismo género urbano, que dieron como ese toque. Ellos son un grupo de Pereira y ellos dieron como ese toque a pesar de que ya muchos artistas habían intentado pero sin salirse de la línea del pop, ¿no? Tal vez es, supongo, por el miedo de tratar de lanzar algo nuevo, ¿no? Que se vuelve como, digamos, una barrera en muchas ocasiones, ¿no? Porque lo nuevo de pronto a veces a la gente no le gusta, entonces muchos artistas tal vez como los mismos Bonka, Pasabordo al principio, trataron, pero lo hicieron con un poco de miedo, sin salirse de la misma línea del pop. Luego ya los alquilados lo hicieron y dio mucho más funcionamiento y ahorita ya hay artistas como el Mike Bahía, que es un artista que salió de La Voz Colombia, y pues varios artistas que ya han, digamos, integrado los instrumentos musicales al género urbano, ya no tanto sintetizador nomás, que era lo que se utilizaba para hacer la música del reggaetón. Entonces, bueno, por aquí tenemos la pista, vamos a ponerla para que todos las escuchen.
Si tú estás sola, yo a ti te voy a besar. Y si me dejas, yo en ti dibujaré una sonrisa más, una sonrisa más. Dice, recuerdo aquel día que yo te conocí, cuando por primera vez yo a ti te vi y te dije, ¿por qué te estás llorando? Y si él no piensa en ti, porque tú lo estás pensando. Y escucha un momento lo que tengo que decir. Hace mucho tiempo que me tienes así, viéndote sufrir por un hombre que a ti no te quiere. Eso a mí me duele. Y yo quiero tenerte toda la noche entera y hacer lo que tú quieras. Y yo quiero tenerte y besar tu cuerpo entero. Eso es lo que quiero. Si tú estás sola, yo a ti te voy a besar. Y si me das, ven y dibujaré una sonrisa más. Ajá. Y santo. Y esa fue. Bien, una canción muy hermosa. Y le veo esa cara de Ponqué a Guillermo Claro, su hijo menor, cantando de esa forma. Muy bien. Eso como que es vena de la familia y el orgullo artística. de mi sobrino. Sí, de todas formas, el género urbano también es poesía. Claro que sí. Inclusive nosotros usamos a veces el género urbano en la poética con los grafitis poéticos. Los grafitis poéticos que tenemos ya suficientes, ¿no? Y ahora... y es hora de hablar, sí, precisamente de eso, ¿no? Vamos a hacer una presentación en el Teatro Villamayor el 19 de diciembre a las 4 de la tarde, un performance, la metáfora de los sentidos, ver, sentir y escuchar la palabra. Claro, y podrían llegar un poco antes porque también hay otros espectáculos y que no lleguen muy sobre el tiempo. Es entrada libre y un agradecimiento también para Daniel Esteban, nuestro cantante hoy de cabecera, por la colaboración que tuvo con nosotros cuando ganamos el premio en Ciudad de Cali. El premio de poesía Ciudad de Cali. Premio Nacional de Poesía Ciudad de Cali. Me hizo el favor de recibirme el premio. Sí, muchas gracias. Me hizo el favor de informarme que también había sido mencionado en el concurso. Sí, pues tuve la oportunidad de asistir a la presentación y a la entrega de los premios y la verdad que fue pues una experiencia pues digamos muy bonita, ya que uno se conecta digamos con otro tipo de arte muy relacionado, pero que en muchas ocasiones uno digamos como que no le encuentra esa conexión, pero pues en ese momento digamos que tuve la oportunidad también de leer el poema de Carlos y creo que pues se disfrutó, que fue lo más importante. Y cuando leyeron en las menciones, dijo, pero él es mi tío, ya no le creyeron, ¿no? Viene, encargado por Carlos Camilo Torres, y el otro ganador también es el tío. No, entonces le agradecemos, Daniel Esteban, por habernos apoyado, habernos ayudado a enviarnos la revista que le hicieron a los ganadores. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué tal si leemos un pedacito de San Agustín, el tiempo? Sí, claro. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que si nada pasase, no habría tiempo pasado, y si nada sucediese, no habría tiempo futuro, y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo sino eternidad. Si pues el presente para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo deciros que existe este,
cuya causa o razón de ser está en dejar de ser, de tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser. San Agustín de Hipona, Confesiones 11, 14, 17. ¿Qué opina Guillermo del tiempo? Pues, recuerdo que San Y el Agustín, espectador, ¿no? San Agustín también dijo que la medida del amor es un amor sin medida. La vida es una vida más feliz sin tiempo. El tiempo para la mente del hombre, y es atrevido, es una invención que nos causa dolor y nos permite mucho sufrimiento. En el poema anterior se nombra de una poesía que está en los enones, ¿no? Entonces muestra la poesía de este hombre que se inspira no solamente en el momento, sino en todos los tiempos que aparentemente existen. Es una constante de este mundo, que es lo que considero yo que es el tiempo. Los momentos de los tiempos de la vida y los tiempos de la muerte también lo menciona el poema. Claro, y él utiliza la figura de la entelequia, que es como enredar más la cosa todavía y siempre queda algo por resolver, que nunca va a quedar claro. Sí, lo claro queda desde, como digo yo respetuosamente, aquí tenemos la oportunidad de pensar, es que el tiempo es como la forma del hombre hacerse esclavo de sus propios pensamientos, porque piensa en el futuro y permanentemente mantiene en el pasado. Nos pasaría lo que dice en la Biblia, ¿no? Que el perro vuelve a su vómito, el perro siempre vuelve al pasado, y el pasado para él es satisfactorio y para nosotros sería dolor. Es muy importante tener en cuenta que el tiempo es importante para construirlo. El maestro Buda dijo en el concepto del tiempo, ¿no? De una manera singular. Dijo, si tenemos un buen momento de vida, nuestro pasado, si existe, será bueno. Y si lo hacemos bien en el presente, pues nuestro futuro será bueno. Pero él decía la impermanencia, que realmente aquí estamos de paso. Y hablaba más de la constante del concepto del hombre para poder reconocer que el tiempo lo esclaviza, y cuando se quita la conciencia del tiempo, el hombre es libre. Yo le hacía una pregunta previo al programa, ¿no? ¿Hay cosas en el presente que pueden cambiar nuestro pasado? Sí, porque cuando el pasado nosotros se cambia cuando tenemos conciencia de realmente qué somos. Somos esclavos de un pensamiento que creemos que era importante, y ahí hay tiempo, y hay esclavitud, y hay lo que llamaríamos la eternidad. Jesucristo dijo, si lo efímero da gloria, con mayor verás la permanente. Realmente lo más importante es que el hombre reconozca que hay una permanente, que es la esencia de la divinidad, que es lo que forma el concepto de lo que es nuestro programa hoy, que agradezco inmensamente que me permitan expresarlo. La metafísica es integral, sí, el hombre consciente su parte física y reconoce su vida interior, su vida real, su ser. Como dijo Platón, la alma. El hombre tiene que alcanzar a reconocer su alma, dijo Platón. Todo lo que no es tangible, sí, que no es objeto, dentro del ser humano. Sí, claro, es que la diferencia entre el objeto y el sujeto. ¿Sí? Y mucha gente, lo curioso es que el hombre que ama puede amar lo mismo a un objeto que a un sujeto, porque el amor es inamovible, el amor es como el día, no se cambia, no se va, no se pierde. Simplemente la tierra gira para encontrarlo como la noche. Por ahí decían que no, mi hermano Ricardo, que no hay personas sin Dios, porque algunos tienen de dioses el oro, los carros, otros tipos de dioses diferentes. El celular. El celular. Bueno, y volviendo a esto de la poesía metafísica, hay que darle importancia al impulso poético inicial, que es la preocupación del poeta por los problemas que no son concretos, que son entrevistos en cualquier aspecto de la vida cotidiana. Lo que es relevante en esta poesía no es el tema, lo relevante es la forma de enfocarlo. Los temas propiamente metafísicos son la unión del espíritu y del cuerpo, el misterio de la unión de dos seres por el amor y la contingencia del hombre unida a su inmortalidad. Y ahí nos pueden explicar un poquito estos tres temas. Sí, esos tres temas, pero ¿cómo podemos entender esa inmortalidad? Porque para un poeta sería dejar una obra
que trascienda en el Ese tiempo, es el después de objetivo de cualquier poeta, Sí. que como decía Gustavo Adolfo Bécquer, que pasen los años, sería feliz si alguien interpretara alguno de mis poemas. Dejar un legado, así uno no lo escuche cuando lo lean o no sepa, no tenga conciencia de eso. Entonces, ¿cómo nos hacemos inmortales? Pues hablándolo desde la metafísica. Sí, bueno, existe una inmortalidad que está escrita en la Biblia. Cristo dijo: cielo y tierra pasará, mas mis palabras nunca pasarán. Pero para hacernos nosotros inmortales, como seres, porque es decir, la carne no es inmortal, la carne es mutable, ¿no? La palabra mutación es descomposición, es una forma de pasar de un estado a otro estado. Entonces, ¿qué sucede? La mutación es descomposición, que es de la materia, que es el desdoblamiento del cuerpo que vuelve nuevamente a la tierra. Por eso nos hemos vuelto hasta egoístas ahora, que ya no queremos ni siquiera desdoblar nuestro cuerpo en la tierra con... Ya que menciona lo de desdoblamiento, ¿es posible el hombre estar en dos lugares diferentes? Sí, constantemente estamos en dos lugares diferentes, el cuerpo aquí y el pensamiento en otra parte. Ese es el problema que tenemos. Realmente la idea para ser inmortales es reconocer que nos podemos hacer inmortales, reconociendo que somos seres que no, como lo dijo anteriormente, cuando leía en el poema, de que nosotros somos inmortales porque estamos constantemente cambiando, viviendo, transformándonos en un aspecto que es realmente la vida, porque el cuerpo no es lo todo, ¿no? Y en la palabra de Dios dice también: la carne es débil y el espíritu es ligero. Sí. Ahí como que está también parte del misterio del desdoblamiento. El cuerpo visto como una lente gruesa, densa, oscura, que no deja transparentar, y el espíritu como algo cristalino, que permite transparentarlo todo. Sí, es que es como volver a al mismo concepto de los 6 aspectos. Lo único que es importante realmente es entender que las dos polaridades se necesitan en este mundo, porque no podemos cambiar esa actitud, porque el misterio es que no podemos separar lo oscuro de la luz, no podemos separar lo invisible de lo visible, que es lo que nosotros constantemente vivimos haciendo. Donde termina el uno, comienza el otro. Eso, claro, es que, pero el problema es que nosotros hacemos esa separación. El maestro Buda, Por eso es que dice por ahí alguna frase que entre más sombra tenga uno, más luz también tiene. Claro, sí, sí. claro, es que es punto de equilibrio. Sí. Bueno, por ejemplo, los chinos tienen un libro que se llama el I Ching, el libro de las mutaciones. Sí. Son 64 ideogramas, y en esos 64 ideogramas ellos lograron concretar todo lo que puede vivir un ser humano en su vida, desde la parte espiritual, emocional, y es un libro de consulta. Háblenos un poco del I Ching. Bueno, el I Ching es el libro de las mutaciones chino, que viene desde el maestro Lao Tse. Es uno de los únicos libros que no lograron quemar el emperador que quiso acabar con la cultura, y el único libro que se salvó fue el I Ching. El I Ching fue inicialmente formado para las siembras, porque el tiempo era muy inclemente y hubo una espiritualidad en el hombre, y encontró los primeros hexagramas para las 4 estaciones y poder saber. El invierno era para descansar, y cada uno de ellos tenía una forma para poder subsistir de una manera propia. Y el I Ching tiene la ventaja que su nombre lo dice, que es el inconsciente de la vida, porque el Ching quiere decir vida, y significa el inconsciente de la vida. Es el aspecto que el hombre se comunica con la divinidad, con lo invisible, y se consulta con 3 monedas. Anteriormente se consultaba con unos palillos que ellos tenían, era mucho más difícil. Ahora ya hay incluso hasta un naipe, pero lo hermoso del I Ching es que es el inconsciente colectivo realmente que informa al hombre cuál es su camino a seguir. Igual que la radiestesia, el péndulo,
todo lo que responda el péndulo está en el interior de uno, Sí, en claro. el inconsciente. Lo que pasa es que, hablando del péndulo, sin ser un sabetodo, ¿no? Es que la persona tiene en su interior muchas cosas y las transmite energéticamente al péndulo o a las varillas o lo que esté usando en ese momento para su trabajo. Es muy importante que la persona discipline su pensamiento. Bueno, para eso que- se puede considerar brujería o algo así para aclararle a los oyentes. No. Inclusive he visto sacerdotes que manejan la radiestesia. Claro, el péndulo. Sí. No, desafortunadamente es que nosotros le tenemos mucho miedo a lo que no conocemos. Por eso Jesucristo dijo: la verdad os hará libres. Es bueno ilustrarse, practicar, no cosas negativas, pero sí hay que tener verdaderamente una conciencia de que las cosas se pueden hacer. Carlos, hacemos una pausa en lo de la metafísica para otra canción. Y ¿Listo, entonces, Carlitos? sí, Sí, claro. Con la música ¿cómo no? urbana. la música urbana que viene a ser como contestataria. Distintas miradas, distintas ideologías, diversidad de visiones del mundo. En la serie literaria a través de la poesía se ha asistido a múltiples y eclécticos imaginarios urbanos. Puede decirse que desde los inicios de la modernidad el poeta se ha vestido de ropajes críticos o cómplices y su travesía ha mutado de mero observador en el imaginario del pueblo, ¿no? Como ocurre en el folclore colombiano, que una frase y o el instrumento o otro cantor la responde, ¿sí? No está suelta. Y eso mismo vemos en los grafitis. Los sentimientos se salen a Sí, aflorar. sí. En el graffiti, el mismo escritor del graffiti se contesta. Después de los suspensivos, él se contesta, ¿ya? Entonces, por naturaleza es contestataria. Entonces, ahora sí, centrémonos en, explotemos a nuestro invitado aquí con esa música tan hermosa que nos ha traído para hoy. Entonces, bueno, pues ahorita quiero hacer, digamos, una interpretación, pues, de una canción de Sin Bandera, como por darnos, pues, un poquito más de campo y escuchar un poco de pop, como para retomar raíces y un poquito más de algo diferente. Entonces, como interpretar algo de Sin Bandera, un grupo que, pues, fue de los primeros que, digamos, aprendí a escuchar junto al maestro Andrés Cepeda, que colombiano, un gran cantante. ¿Usted tiene influencia de Andrés Cepeda en algunas partes? Sí, claro, lo que es él, como les digo, el mismo Sin Bandera, y el tipo de pop mexicano que digamos que es el que ha tratado de Y influenciar a ese todo. nuevo reggaetón, ¿de quién es la influencia? Pues el reggaetón, digamos que es un género principalmente que nació, yo creo que de Puerto Rico, pues se le atribuye a Puerto Rico. Porque digamos que Puerto Rico era un sitio donde principalmente existía simplemente la salsa en algún tiempo. Entonces se trató de darle un giro a eso y tratar de sacar una música nueva y completamente diferente. Entonces, obviamente Estados Unidos ya tenía algo que se conoce como el rap o el hip hop, que es el género urbano en inglés, el habla inglés. De la cultura negra más que todo. Sí, entonces a partir de eso, pues digamos que ya en la parte latinoamericana tomó una imagen y la reflejó a lo que digamos se puede vivir, pero en la parte latinoamericana. Y se creó algo que al principio se llamaba o se conocía como underground, que digamos es Bajo la tierra. Ajá, bajo la tierra. Entonces luego eso fue evolucionando, como todo tipo de género, va evolucionando, va creciendo, va tomando distintas cosas y se creó después el reggaetón. Claro, porque aproximadamente. el rap que viene de los Estados Unidos tiene el origen en las cárceles de los negros. Les botaban la ropa de cualquier talla, pues lógico, grande para que a todos les quedara buena, y a algunos les quedaba grande, entonces se tenían que doblar la bota, dejarse, les escurría el pantalón, y de ahí viene esa moda. Yo le decía a mis alumnos en una época que yo también ignoraba cosas, pero ¿cómo van ustedes a repetir lo que sucede en las cárceles de Estados Unidos? Entonces me decía, no, profe, es un lamento negro, es un lamento precisamente de esa degradación. Claro, y digamos, ya la parte, como les digo, del reggaetón, ya digamos no fue tanto de
de cárcel, sino que se enfocó más, digamos, en cosas de barrio, de la vida cotidiana, muchas veces de la gente de barrios un poco marginados, digámoslo así. Entonces esa gente expresaba muchas veces en las canciones cosas que pasaban en la calle. Ya obviamente pues el ritmo como tal fue evolucionando y dio cabida a que se pudieran expresar en las canciones un tipo de temas completamente variado. Ahí yo he notado que hay dos tipos, como dos tendencias en el reggaetón. Una que es más vulgarizada y otra más, digamos, más fina, culta. Más culta. Más pulida. Más pulida, sí. Sí, claro, principalmente porque, como les decía, el underground fue digamos, la que lanzó el reggaetón. Y esa pues conserva mucha gente que digamos que canta cosas de calle, cosas que ha vivido. Entonces es un poco gente, pues digámoslo, un poco más vulgar, un poco más tosca en algunas ocasiones. Pero como el género ha ido evolucionando, pues ha llegado gente, digamos, tal vez un poco más culto, con otro tipo de visión, que fue la que, digamos, implementó ya un poco más de romántico al género musical, género urbano. Metió, digamos, muchas veces, también he escuchado que hasta la misma religión está haciendo reggaetón religioso. Bueno, y si vemos el conocimiento de nuestro invitado, ¿cuántos años tiene Daniel Esteban? 19 años. 19 años, un muchacho joven, pero ya con un conocimiento en lo que él está. Centrémonos entonces ahora en su Sin influencia Banderas. de Sin Banderas, esa influencia. Entonces vamos a tocar Que lloro de Sin Bandera. Quédate un momento